Aprende a programar, episodio 21. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 21 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy voy a hablar sobre la primera forma de conexión con base de datos que nos enseña cuando estamos trabajando con Java SE. Esta forma de conexión se llama JDBC, es decir, es una forma de conectar con base de datos en Java. Es la primera porque, bueno, existen otras más, un poquito más eficientes que estas. Incluso cuando ya nos metemos en la versión Enterprise, pues veríamos también otras opciones para realizar dichas conexiones. Pero bueno, cuando hacemos nuestra aplicación, lo primero que debemos de aprender es a manejar este formato para después ir entrando en otras técnicas, en otras posibilidades. Para poder realizar una conexión, lo primero que vamos a necesitar es trabajar con el paquete dentro de Java que se llama java.sql. Dentro de él vamos a tener varias clases, por ejemplo la clase Connection, la clase Driver Manager, ResultSet, SQL Exception, Statement, ¿de acuerdo? Bien, pues gracias a estas clases vamos a poder hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a necesitar es obtener una de ellas, ¿vale? Que va a ser nuestra conexión, ¿vale? Nuestra conexión la vamos a hacer a través de un Driver Manager. ¿Qué ocurre con ello? Driver Manager tiene un método que se llama getConnection y con ese método directamente, al ser un método estático, pues me permite a partir de una URL con un formato especial, un usuario, una contraseña y bueno, en algunos casos pues meterle alguna que otra opción, pues con él, solamente con la URL, usuario, contraseña, podemos obtener, ¿vale? Una conexión con la base de datos. Ya nos lo da directamente dicha conexión. Entonces él se encarga de hacer todo lo necesario y me devuelve ya un objeto creado del tipo connection. Gracias a esta conexión, con ella podemos crear una sentencia, que sería el segundo paso. ¿De acuerdo? Luego, primer paso, obtener la conexión. Segundo, a partir de esta conexión existe también un método que se llama createStatement, os lo dejaré todo en las notas, y gracias a él, a ese createStatement, podemos conseguir obtener una sentencia y a partir de esa sentencia vamos a poder ejecutar una sentencia SQL en nuestra base de datos. Y para ello tenemos diferentes métodos, pero el que vamos a ver hoy es uno simple, el más simple, que se llama executeQuery. ¿Qué hace este executeQuery? Pues simplemente ejecutar mi consulta. Ya hemos visto que existe un lenguaje de programación que se llama SQL, pues aquí lo que hacemos es crear ese SQL antes y en este método se le pasa la consulta en sí. Por ejemplo, la más típica es select asterisco from employee. Esto lo que me devuelve es todas las tuplas, todos los registros de la tabla employee, ¿vale? Bueno, pues simplemente tenemos que obtener una colección que nos devuelve este executeQuery. Esa colección pues tiene un tipo de clase especial que se llama ResultSet. También viene todo en java.sql, ¿de acuerdo? Como lo hemos dicho antes, que lo hemos importado. Y a partir de él lo que hacemos es pues recorrer ese ResultSet porque tiene un método que se llama next que me da el siguiente registro de los obtenidos en la colección y mientras me vaya dando next, 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 ¿de acuerdo? Pues dentro de RS se va a posicionar hacia el registro en sí que me está devolviendo la consulta SQL. Y a partir de ese resultado, de ese objeto, pues lo único que tengo que hacer es con métodos get, pues leer las diferentes columnas que tengo. Por ejemplo, si tengo una columna que se llama first name o nombre, pues lo único que tengo que hacer es
el objeto punto getString y entre paréntesis, por ejemplo, el nombre o first name, ¿de acuerdo? De esa manera, pues obtengo ese valor. Una vez que tengo esa información, lo único que tengo que hacer es ir al siguiente registro, imprimirlo, o trabajar con él, tratar el registro, ir al siguiente registro y tratar dicho registro, ¿de acuerdo? Dicho resultado. También tenemos más métodos que podemos utilizar. Este primero, dentro de lo que es DML, pues sería para hacer una consulta. Pero bueno, también podemos hacer inserciones, actualizaciones, borrado. Y para ello pues tenemos más métodos. Por ejemplo, y nos vamos a quedar ya con este, se llama executeUpdate. Con executeUpdate nos va a devolver el número de tuplas que se han visto afectadas dentro de mi ejecución. Por ejemplo, si hago una inserción, pues lo normal es que se vea una tupla afectada. ¿Por qué? Porque hemos introducido un registro. Si hacemos un update, una actualización, pues puede ser 0 hasta muchísimos registros. Por ejemplo, la tabla entera con todos los datos. Entonces, esta sería otra posibilidad, ¿vale? Para poder hacerlo. Si trabajamos con excepciones dentro de Java, pues vamos a tener una excepción especial, en este caso, que se llama SQL Exception. Y con estas excepciones, pues capturamos todo lo que ocurra dentro de las excepciones de Java. ¿Perfecto? Bueno, pues espero que con esta introducción a JDBC, que es una manera muy liviana y muy fácil de comenzar con nuestro desarrollo en conexión a base de datos, pues nos despedimos de este episodio de Aprenda a Programar, el podcast. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com. Te invito a que me sigas en las distintas redes sociales que tengo. Y bueno, también te pido que pongas 5 estrellas en iTunes, alguna recomendación en ebooks, porque gracias a ello pues conseguimos que podcasts de este estilo de programación pues puedan ser más conocidos por todo el mundo. Nos vemos el próximo jueves, donde vamos a hablar sobre sistemas gestores de base de datos. Así pues, hasta entonces, que tengáis muy buenos días.